¿qué tal? Qué gusto saludarles y conectar con todos ustedes en un episodio más de Tremendo Lío. Estoy muy feliz de poder compartir nuevamente este episodio con mis amigas. Bienvenidas. Gracias. Hola, soy Jess. Hola, soy Adriana, ya nos han visto en otros episodios. Así es, y hoy queremos platicar acerca de la celebración de febrero aquí en la Ciudad de México, que se hace el 14 de febrero, que ahorita ya vemos corazones por todos lados, Sí, bombones y flores y chocolates, así ¿no? es. Desde ahorita ya está en todos lados el amor En el floreciendo aire. en el aire. Es correcto, se siente. Pero ¿sabían que esta celebración se originó desde el 949 o 494 más bien? Tengo un poco de Wow. dislexia. 494 en Roma. Y dice la historia que era un sacerdote en Roma que empezó a prohibir los matrimonios en personas jóvenes. O sea, si eran muy jovencitos no los casaba y les prohibía. Uy, Oh, Entonces, en esa época supongo que eran mucho más jóvenes que ahora, claro. ¿no? sí, Y sí. había el sacerdote este que se llamaba Valentín y que él empezó a Ujú. casarlos escondidas para De eso sí había celebrar. escuchado. Ajá. Ajá. Y eso fue después ya hasta el siglo XX que empezaron como a celebrar a los enamorados y empezaron a dar regalitos y las flores y los bombones, ¿no? Ok, por eso él es el ángel del Precursor, amor, ¿no? Bueno, ¿cómo el le llaman? Cupido. El Cupido. Bueno, no sé si es Cupido, ese es otro, ¿no? Pero es ¿No es el mismo de Valentine's? pues es un símbolo, ¿no? El Es el Cupido del símbolo, amor, exactamente. pero fue por este sacerdote que por eso se llama Día de Día San de San San Valentín, Valentín. ¿no? Ok. Que aquí en México y en muchos países se celebra el 14 de febrero, ¿no? Pero bueno, la realidad es que nosotras, pues no comulgamos mucho con las celebraciones de San Valentín, porque, pues bueno, tenemos la creencia de que el amor lo podemos celebrar todos los días y estamos llamadas a experimentarlo cada día en todo nuestro entorno, ¿no? Así es. La fecha de pronto la vemos como más comercial, ¿no? De pues la venta de Ujú. tantas cosas. Y sí, efectivamente tenemos todos los días para poder demostrarnos el amor los unos a los otros. Es correcto. Y nosotros que creemos en Dios y que leemos la Biblia, podemos entender el amor de Dios en primer lugar. Y la Biblia habla de tres clases de amor. Yo supongo que más, pero tres que he encontrado, que es Sí. el amor ágape, que viene Ujú. del griego, que es un amor leal, que no cambia, y ese es el amor de Dios. También habla la Biblia del amor fileo o filos, que es el amor de la amistad, Ok. de afecto, de cariño. Y también tenemos el amor eros, que ya es de pareja, ¿no? Que ya es un amor Uy. apasionante, ¿no? Pero hoy queremos platicar con ustedes acerca del amor ágape, que es el amor de Dios, como decía, de ese amor que no se mueve, ese amor que no cambia y que siempre es constante hacia nosotros. ¿Qué nos pueden Sí. decir ustedes de ese amor? Cómo lo sintieron o cómo fue este primer encuentro con el amor de Dios? En mi caso, yo lo sentí un poco extraño porque al principio, cuando yo supuestamente conocí a Dios, pues yo tenía 2 años y mis padres pues comenzaron a tener una relación con Cristo y tú crees que por la relación de tus padres tú ya tienes una Ujú, relación con Dios, ¿no? Entonces yo crecí y yo decía, no, pues es que yo soy cristiana casi desde nacimiento. ujú. Pero conforme fueron pasando los años, me fui dando cuenta de que yo tenía que experimentar mi propia relación con Dios y no podía basar mi relación con lo que mis papás hacían, Ujú. porque además eran como, ellos servían todo el tiempo en la iglesia, ellos mostraban mucho el amor de Dios y yo creía que pues de ahí yo me podía jalar, pero no, resulta que lo conozco verdaderamente ya cuando soy una adulta y fue una experiencia tan increíble, fue soltarlo todo y poder confiar verdaderamente en un Dios que nunca te falla, que siempre está presente en tu vida, que te ama, no importa lo que tú seas, no importa lo que tú hagas. Y bueno, sé que no hay un amor igual en esta tierra. Así es. Pero Sí, como bien dices, necesitamos experimentarlo en carne propia, Sí, totalmente. porque antes totalmente. de conocerlo o yo de escuchar de Dios, de la Biblia o de un Dios creador, pues la verdad es que vivía a mi manera, actuando, pensando y diciendo pues, lo que yo quería, como quería, sin tener Ujú. esta conexión o esta,
conciencia de que sí existe un Dios creador, de que sí Sí. existe una fuerza superior a Ujú. mí y que hoy día que ya lo veo en las escrituras, en la Biblia, puedo ver cómo desde antes de estar yo en el vientre de mi madre, porque hay una escritura que dice así, que desde que estamos en el vientre de nuestra madre, Dios conoce nuestra formación, ¿no? Para Él no fue Claro, él nos oculto. hizo. Imaginen eso, o sea, a mí Está increíble. me sorprende el ver cómo Dios ya sabía, cómo iba a ser yo, cómo ibas a ser tú, cada uno de Ujú. nosotros nos conoce desde antes de ser engendrados y también el amor de Dios en lo que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Unigénito. unigénito a morir por nosotros para que tengamos esperanza y salvación. Entonces, Así es. esa parte la conocí cuando tenía yo aproximadamente 14 años. Ay, bien Sí, chiquita. que tal, pero Sí. no de todos como tú. Bueno, Ya no. estaba crecidita, ¿no? Pero fue también maravilloso el poder escuchar de ese amor, como bien dices tú, que no cambia, que es inamovible, que no me juzgaba, que estaba Ujú, dispuesto para mí ujú. al momento que yo dijera, necesito algo más, esta conexión, porque me sentía vacía, porque me sentía sin sentido, rechazada, como ya habíamos platicado, ¿no? La vez pasada de las De las heridas, heridas. sí, Ajá. de abandono y que de mis papás yo me sentía como, ay, pues ni me pelan, ¿no? O no me hacen mucho caso. Ujú. Y cuando encontré esta parte, de verdad fue sentir ese amor de Dios maravilloso. Sí, ¿No? es increíble. ¿Y tú, Y la Adi? verdad es que sí, en la parte donde decías que precisamente, ¿no? Dios nos hizo, desde ahí puedes ver el amor que en cada una de las personas que somos, cada uno tenemos nuestras cualidades, Ujú. nuestra forma incluso física, y se tomó ese tiempo, ¿no? En poder hacer a cada ser humano de una forma Sí. especial. Cada Y detalle de nosotros. exactamente, cada detalle. Entonces, desde ahí puedes ver el amor. Evidentemente, bueno, la forma más clara es cuando mandó a su hijo, ¿no? Ujú. Pero, bueno, en mi caso, yo sí tuve desde cuna, como decías tú, esta relación de saber de Dios, de que existía, incluso iba a la iglesia, pero era precisamente a través de mi madre, ¿no? De mi Ujú. familia. Pero realmente dentro de mí no había un encuentro. Ok. De hecho, hubo un tiempo en el que yo estuve bastante de tiempo, o sea, como separada. Ujú. No es que no creyera en Dios, pero yo quería como conocerlo realmente por mi propio, ¿no? Por mi propio ser. Entonces, yo puedo decir realmente que conozco el amor de Dios hace unos 3 años, en donde por mi propia voluntad decidí dejar como ya todo el mundo que estaba yo viviendo y decidí decir, bueno, vamos a conocer a Dios Ujú. y todo lo que dicen y todo lo que mi mamá y la Biblia y todo el mundo dice, ¿no? Y es muy hermoso Experimentarlo tú. experimentarlo, Claro. conocerlo. Y al día de hoy sigo conociéndolo, evidentemente me falta Ujú. muchísimo, pero lo poco o mucho que puedo yo hablar de mi experiencia es que he visto que Dios te acepta tal y cual eres, ¿no? Ujú. A lo mejor cuando era chica yo no veía todos mis defectos o mis pecados, pero a esta edad puedo ser consciente de eso y eso me da mucho más plusvalía porque me deja ver que Dios es lo único que te acepta tal y cual eres, no importando de Ujú. dónde vengas, cuántos errores hayas Sí. cometido, ¿no? Y entonces ahí es donde veo el amor tan grande que Él puede tenernos, ¿no? Y más con todos los pecados que tienes tú, Adri. O sea, Tenemos, Casi achú, dijéramos por ahí. que ahorita vamos a abordar justo ese tema. sí, 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 sí. Sí, Todas tenemos que todas nos jalen. tenemos. Sí, porque pensamos a veces que el acercarte a Dios ya es como una garantía de que, una, vas a cambiar por completo de, me acerco a Dios y pues ya soy perfecto. Ujú. Dos, me acerco a Dios y todo va a ir bien. Ajá, Y tres, también es como, pues no va a pasar nada, triste, doloroso, etcétera, ¿no? Claro. Y tenemos esta creencia de, cuando te acercas y empieza a haber situaciones difíciles, es como, a ver, espérate, eso no lo leí en el contrato. O sea, Sí, ay, como que sí, 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 sí. sí. es difícil Entras, aceptar. entras creyendo que todo va a ser perfecto, que ahora ya no vas a pasar por ninguna dificultad, Ujú. que a ti no te van a saltar, que a ti no te va a pasar esto o aquello. Y yo lo experimenté en carne propia.
recuerdo que sí tenía poquito que yo ya realmente había tenido un encuentro con Dios, cuando ya les he platicado más o menos de que me enfermo y me dicen tienes cáncer, y yo tenía la certeza de que Dios lo estaba haciendo para su gloria, ¿no? Pero de repente empecé a recibir un montón de ataque de gente cristiana, de personas de la iglesia, y diciéndome es que no tienes fe, es que no Ujú, confías en Dios, es que tú no crees que Él te puede sanar. Y yo empecé como que a tener la disyuntiva de, a ver, ¿qué es lo que tengo que creer realmente, sí. no? O sea, tengo que creer que Dios me va a conceder el auto, que Dios me va a conceder todos los anhelos, sueños que yo tengo, porque incluso llegué a escuchar algunas canciones de deposita tus sueños en Dios, ¿no? Y Él te Ujú, los va a conceder. Y entonces yo decía, tengo que creer en que Dios puede hacerlo o tengo que creer en un Dios soberano, perfecto, ujú, que hace todas las cosas con un propósito que nosotras no podemos ver, claro. ¿no? Que al instante tú a lo mejor no puedes visualizar, porque yo decía, bueno, si Dios va a glorificarse a través de mi vida, a través de esta enfermedad, pero no podía visualizar cómo iba a ser esta situación. Ujú, Y fue difícil el proceso, pero fue más difícil todo este bombardeo de gente que me decía, no, es que tú tienes que hacerlo así, es que tú tienes que creer de esta manera, es que Orar de esta manera, ujú. sí, orar, pedir a Dios, así puntualmente esto Decretar y cosas, esto. ¿no? A veces. Incluso cuando me acuerdo que cuando me estaba yo divorciando, me decía, una tía mía me decía, ponte los zapatos de tu esposo, así, póntelos Físicamente. físicamente. Wow. Y solo así vas a sentir que estás en el lugar de la otra persona y entonces vas a decir, yo amo a mi esposa y yo o sea, voy a conciliar con ella, amo a mi hijo, no los voy a dejar. O sea, ese tipo de cosas que wow. de repente estás pasando por una situación difícil y te llegan ese tipo de cosas que no sabes ni qué onda, pero yo le doy gracias a Dios Ujú, que de verdad que desde mucho tiempo antes Él habló a mi vida, me dijo, vas a pasar por esto, sí es cáncer, pero como dice la palabra de Dios, no, no es para muerte, sino ujú, para vida, para gloria de Él. ujú. Entonces, ahí pude ver el amor tan grande, Sí. tan inmenso, tan dulce de Dios, que incluso te da la fortaleza para soportar las pruebas, por más difíciles que te vengan, se los aseguro, que a lo mejor ahorita ustedes están pasando por situaciones difíciles, dolorosas, que dices, no hallo ni para dónde, pero el amor de Dios cubre cada detalle y cada situación que ustedes están pasando. Pero es como decías, algo intencional, algo que tú experimentaste desde leer la Biblia y Ah, ahorita que claro. decías, Sí, Dios me habló y sí. a veces pensamos, o en algún momento yo pensé que era la voz así de Jessica, ¿no? O sea, o Erika, Sí, ¿no? sí, La voz física o audible y Claro. digo, no, sí, o sea, no es así, que mucha gente también a veces dice, ¿no has oído la voz de Dios? Y te espantas, ¿no? Y dices, ay, no, ni quiero, ¿no? Porque me daría miedo, ¿no? Pero es cuando lees la palabra de Dios, escuchas, o sea, en tu ujú, interior sabes cómo dirigir tu vida, ¿no? Y te da sí. esperanza y te da ánimos. Y ahorita que contas parte de tu historia, me acordaba de Job, cuando Ay, sí. Job sufrió tantas cosas en un solo día, perdió todo, familia, posesiones y demás. Pero quiero hacer énfasis en esta parte de las amistades de Job. Sí, Sí, todo lo que le dijeron. sí, sí, si pueden lean Job, es un libro muy Ah, interesante sí, y de sí, mucho hermoso. aprendizaje, pero habla de cinco amigos, creo son, sí, Sí, creo que son cinco sí, creo que amigos, son 5. que llegan con Job porque estaba pasando estas necesidades y como bien dices, uno llegaba y decía, ya arrepiéntete de tu maldad, o sea, Ujú. seguro Sí, pecaste, seguro hiciste esto y por eso Dios te está castigando, ¿no? sí, Sí. sí. Y otro A mí me igual, sí, dijeron mucho insistente, eso. sí también, Sí, sí, sí. es que pasa, aunque esa historia pasó hace muchos años, sigue Sí, no, siendo sigue real, ¿no? pasando, sí, sigue pasando. La verdad es que es un concepto que traemos como seres humanos. Ay, Ay, perdóname, Peri. chiquito, te pegué. Es que está muy insistente que se quiere subir Quiere y que saludar a quiere todos. platicar con todos. Hola a Saluda, todos. Hola, baby. dile Hola, cómo te soy llamas. Baby.
Soy Vader. No puedo reflexionar bien porque traigo un vaso en la cabeza. Y ahora se va a empezar a portar mal y le va a echar la Exacto. culpa a esto. Listo. Ay, Ay, pues, bueno, no, la verdad es que sí, en esta parte como dices, de las amistades, ¿no? Que decíamos, yo creo que lo que pasa es que como humanos tenemos ciertas expectativas, ¿no? Al respecto de cómo deben Sí, de ser las cosas, sobre todo en un ámbito cristiano, ¿no? sí, Y bueno, son la verdad grandes. sí, sí. o sea, creo que lo que esperamos es que, bueno, yo como yo creo la Biblia o como yo la leo, como yo la entiendo, eso es, ¿no? Y cada Sí, persona piensa lo mismo. Entonces yo te comparto lo que yo sí. creo sin realmente a veces profundizar y esperar realmente a que Dios sea el que a través del Espíritu Santo pues nos pueda dar claridad, ¿no? Y Ujú. Y, tengas tu propia relación y la construyas, exactamente. ¿no? Ujú. Entonces, pues yo en esta parte, por ejemplo, de lo que mencionan de las amigas, ahorita estaba recordando, ¿no? Que cuando yo también empecé a incursionar en el caminar cristiano ya más profundamente, pues en mi vida en general tiendo a tener este defecto de carácter del perfeccionismo, ¿no? Ujú. Entonces, a nivel cristiano, yo desde mi construcción, desde pequeña, estuve en una instrucción donde el cristianismo era perfecto, ¿no? Entonces yo no quería estar en ser cristiana ni quería estar con Dios porque yo no quería ser perfecta. Porque yo Con decía, no, es que yo tus no voy a poder. debilidades, ¿no? Sí, yo decía, es Yo que no yo puedo no lo con eso. logro, yo no lo Ajá, logro. Una ajá. expectativa Ajá, muy cañona, muy alta. exactamente. Sí. Entonces yo me alejé mucho tiempo porque decía, pues si yo no lo logro, ¿para qué estoy ahí? ¿No? Ujú. Entonces, ¿qué Y es que la algo gente me que justo, critique, me exactamente, y sobre juzgue. todo que es una cosa que yo creo con las personas, en general en las relaciones incluso de amistad, Ok. ¿no? Que como que yo digo, bueno, si yo voy a brindar mi amistad, la voy a brindar al 100 perfecta, Ujú. y entonces, No es evidentemente, en un perfecto. ámbito cristiano, pues la expectativa era mayor, Te tenemos ¿no? noticias, No, Adri. no. No, de hecho, en una de las sesiones recuerdo, ¿no? Que Jess dijo así de, o sea, te voy a lastimar 20,000 y 30,000 y yo, bueno, perdón, bye. Ujú. No, pero es cierto. Entonces, a nivel cristiano me pasó esta experiencia en donde yo fui perdiendo amistades a nivel, digamos, que no eran cristianas. Ujú. Y entonces empecé a crear amistades cristianas, pero justo entré en el punto en donde me di cuenta que yo me sentía rechazada por no saber de la Biblia así como todo el mundo sabe o que se la lee de aquí para allá. A lo mejor ellas ya la habían leído muchas veces. Ajá. Entonces, cuando platicábamos, pues yo no hablaba de muchas cosas de la Biblia y mejor me retraía. A nivel de vida, pues yo dije, bueno, yo he vivido muchas cosas y cuando hablaba de sus experiencias, pues eran cortas y yo decía, no, pues yo no voy a hablar de esto porque yo viví todo esto y Sí. soy como la pecadora que Ujú. rescataron, ¿no? Ok. Digámoslo así. Ajá. Y me acuerdo que sí te retraías mucho. Sí, Era no, de, no no voy a platicaba. comentar mucho al respecto. Teníamos nuestro grupo pequeño de pronto, Ujú. o íbamos con amistades cristianas, o teníamos algunas relaciones, y te retraías bastante. Sí, porque en realidad pues el concepto para mí del cristiano pues es que yo decía, Que no, sea pues ellas perfecto, como bien son dices perfectas, tú. ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo pues yo empecé a sentirme relegada y decía, es que cómo puede ser que a nivel cristiano pase esto. Sí. Y yo lo fui relacionando a mi relación con Dios otra vez, porque yo decía, bueno, pues sí, o sea, Dios entonces, ¿cómo es que la gente te ama y no me acepta como soy? O no me abre la puerta y me dice, mira, somos imperfectos, sino lo único que me muestran es perfección, Ujú. ¿no? Y esa es creo que una de las cosas que, pues que tenemos nosotros, ¿no? Unas creencias, como los nuevos tal vez, el creer que al entrar en un grupo cristiano, pues la gente va a ser perfecta, porque tristemente sí, tendemos a tratar de enfocarnos en mostrar la perfección. Sí, o sea, nosotros mismos, ¿no? Sí, Nosotros Los que sí, mismos, estamos dentro. nosotros no exactamente, queremos mostrar nuestros defectos de carácter, exactamente. los pecados con los que estamos lidiando, cuando creo que debería ser al contrario, ¿no? Claro. Sí, y justo esa es como una de las puertas que sabemos que a muchos de nosotros nos limitan a entrar en un mundo cristiano, pero precisamente pues este espacio lo queremos abrir y decir que no es así, ¿no? Ujú. Que todos somos imperfectos y es más, somos más imperfectos por no querer aceptar nuestra imperfección, pero que el amor de Dios no es así.
el amor de Dios sí nos acepta tal y cual De lo somos. vil y menospreciado tomó Dios. Así es. Ujú, Pero sí, es correcto que muchas veces está mal interpretado el amor de Dios o el tema Dios en sí, religión. ujú. Y lo que nosotros hemos experimentado a lo largo de los años es una relación personal con Dios. Esta cercanía de sabernos amadas, escuchadas y aparte que nos da dirección para las cosas que vamos enfrentando. Y eso es maravilloso porque no es como, alguna vez escuché como, ay, es que tú te cambiaste de religión. Ujú, Y yo decía, no, pues no, sí, no me cambié de religión. O sea, empecé a tener una relación relación. personal con Dios y Él ha hecho cambios en mi vida gracias a Él, ¿no? Porque no es por nosotros. Pero a veces estas, incluso malos testimonios, como decimos, porque seguimos siendo vulnerables y nos seguimos equivocando, cuando la gente ve eso o llegamos a dañar a las personas, lo ven como, ah, pues eso es Dios, pues mejor yo no quiero, Claro, mejor me alejo. Y no toman esta sí, oportunidad de conocer a Jesús en primer persona, de a ver, yo lo voy a descubrir, ¿no? Y claro. cuando descubres ese amor de Dios, de verdad nadie te lo quita, porque entiendes, Él me amó desde el principio, como decía hace un rato, antes de yo nacer, Él ya me había amado y me sigue amando a pesar de lo Ujú, que De hice, lo que- de lo que puedo pecar ahora y de lo que puedo hacer en el futuro, ¿no? Y eso me encanta, mi Sí, Isabel. y yo perdóname, Jess, no, que no, te adelante, interrumpa. adelante. Yo nada más lo único que creo que ahí agregaría aquí sería que el aprendizaje para alguien nuevo, Ujú, precisamente, bueno, al menos en mi sí, vida personal así fue, es que me enfoque en la relación ujú, con el de arriba y no en todo lo que pasa a mi alrededor, ujú, porque ciertamente si yo me enfoco en todo lo que hay alrededor, evidentemente voy a rechazar de claro. pronto esta situación de ser cristiano, ¿no? Ujú, Y si me enfoco en mi relación con Dios, sé que Él mismo me va a ir mostrando que la imperfección en el mundo está y siempre va a sí. estar, pero que evidentemente con Él las cosas las entiendes diferente, ¿no? Sí, no sé si les ha pasado que incluso en esta, bueno, a mí en la etapa de conocer de Jesús, de su palabra, hubo momentos donde yo me alejé de Dios por las mismas circunstancias, que Por es lo eso, que dices tú, sí, así es. porque a lo mejor alguien inventó un chisme o alguien me hirió y me lastimó y para mí fue como, bueno, pues ya no voy a tener esta relación con Dios, ¿no? O sea, tal vez no consciente, pero sí Ajá, inconsciente. sí, muchas veces Sí, tenemos esas Claro. Ajá. fluctuaciones y no lo hacemos tan conscientemente, pero ahí está Si te nuestro vas como, desánimo. como alejando Sí, en ya no leo la Biblia o ya no me reúno con otras personas que tienen esta misma sí, creencia. Y tal vez mucha gente que nos está viendo está en esta parte de, a lo mejor ya tenían un acercamiento, pero por algo que sucedió, decidieron como irse alejando de la palabra de Dios. Y es algo normal y Dios lo sabe aún eso, ¿no? sí, claro. Porque nos conoce a sí. todo. Entonces, la idea o la propuesta que queremos hacer es que no se queden con esta parte de, ah, pues las personas actúan así, entonces Dios es así. O sea, que no lo asocien, Sí, porque no tenemos totalmente. nada que ver en cierto punto de nuestra humanidad con lo que es Dios, porque Dios sí es perfecto. Sí, Claro, incluso claro. a nivel social, yo me di cuenta que con esto que hablamos, ahorita recuerdo que a nivel social incluso tú dices, ay, soy cristiano, inmediatamente hay no, pues tú Uy, no qué tomas, ¿no? lástima. O Ah, tú no. no haces esto, ¿no? Sí, Pero Tú no aceptas a los pero me ha gays. tocado esa es personas otra que creencia. dicen, Ujú, realmente, o sea, te dices cristiano, pero pues son de lo peor. Dice, la verdad es que sí los noto que Ujú, hacen esto, pero predican que no lo hacen, ¿no? ujú, Sí me ha tocado personas que lo dicen y digo, pues qué fuerte, sí, porque al final, pues bueno, el tema es que nos enfocamos en las acciones del ser humano y ujú, no en lo otro, ¿no? ajá, así y es. no Jesucristo, ¿no? Es que es lo más importante. De pronto, a Exactamente. lo mejor para ustedes pudiera ser, pero ¿cómo tengo una relación personal con Dios? A lo mejor apenas la estás construyendo. Cada uno tiene su propia relación con Dios y la va haciendo de la manera en la que Dios le va instruyendo. No todas las relaciones son iguales, Ujú, no Dios nos habla de la misma manera, ujú, no actúa de la misma forma con todos. Y eso es increíble porque Dios es personal, Él se ocupa de tus necesidades, ujú. exactamente de cómo a ti te gusta, qué es lo que tú necesitas de una relación y Él la va construyendo junto contigo. Entonces, yo te invitaría
a que inicialmente lea su palabra, de pronto estos devocionales que hay o los pueden buscar en internet, devocionales diarios, eso te ayuda muchísimo, ¿no? Porque te Sí. empieza a hablar Dios a través de estos devocionales y a veces porque dices, es que qué complicado escuchar la voz de Dios o qué Ujú. difícil comunicarme con Él. Y yo me acuerdo que con mi hijo, que me decía es que me cuesta trabajo, no sé qué decirle, yo le decía, pues como una plática Sí, sí, sí. conmigo, ¿no? Y empieza a platicarle cómo te sientes, qué es lo que piensas, qué te gusta, qué no te gusta. Y no nada más también esta parte de que creemos que comunicarte con Dios es pedirle y pedirle y pedirle Ujú. las cosas que tú quieres y Sí, pedirle ese por es un fulano y pedir. peligro. Eso Ujú, es una intercesión, claro, claro. Ujú. pero la oración es una relación con Dios Sí. que cada uno de nosotros vamos construyendo y que esperamos que ustedes puedan construir porque es lo más increíble, lo más maravilloso que ahorita a lo mejor nos escuchan y dicen, están Mal. mal o qué onda con estas chavas, pero de verdad les aseguro que no se van a arrepentir, es lo mejor que pueden experimentar en su vida y lejos de todos este tipo de creencias que tenemos expectativas, Sí. eh, expectativas de la gente hacia con nosotros y de nosotros hacia los cristianos, ¿no? Y como dice Eri, no es cambiarte de religión, es tener y comenzar una relación con Dios que todos necesitamos en este mundo. Sí, pero sabes que ahorita que comentas esto, muchas veces creí como al ser ya cristiana o al reconocer el amor de Dios, Ujú, o puedo vivir como yo quiera porque Dios me ama, Ah, sí, ajá, ¿no? claro. O sea, sí, Dios es amor y Dios perdona todo, ¿no? Es gracia. Sí, y ya es como, bueno, yo ya no tengo que hacer nada, ¿no? Porque ya sí. Dios me ama, ¿no? Ujú. Y sí, o sea, Dios nos ama, pero también es como, tengo que ser intencional en buscarlo y en reconocer mi necesidad para que Él pueda ayudarme y para que Él pueda ser parte de esta relación personal, porque si no, pues no aplica, ¿no? Me decía Sí, no. una conocida, me decía, es que yo he intentado y leo la Biblia y no entiendo nada, Mm, ¿no? sí. Mucha gente Sí, dice a eso, mí me sí. pasó. ¿Te A mí pasó a me ti? pasó, yo le decía mucho, oye, si es que o sea, sí hay cosas que llego a entender, pero de pronto no en la profundidad de, esta es la lección, este es, Ujú. no, yo decía, no, es que no, ¿Te no daba sueño? entiendo, ¿no? Y me daba A mí flojera. me daba sueño y me Precisa, dormía sí, me al daba mucha principio. flojera, decía, Sí, nada más lo abría, o sea, no tenía sueño en la noche, lo abría y era, adiós. Sí, ¿no? Nos Pero vemos me ponía a ver mañana. el celular otra cosa y horas, bien Sí, ¿no? despierta. sí, Ajá. sí, sí, sí. Entonces, lo que yo evidentemente, bueno, empecé a hacer fue como, por ejemplo, le decía a ella, a ver, oye, cuéntame, así me platicaba de alguien como ahorita tú dijiste, Ajá, y yo, pero a ver, cuéntame la historia. Entonces, para mí, aunque no lo estoy leyendo, estoy aprendiendo, ¿no? ajá, Entonces, creo que es justo buscar las maneras en que a nosotros nos funcione. sí. De pronto, así sean 5 minutos, pues son 5 minutos los que tú ya estás aprendiendo y adquiriendo, Sí, ¿no? sí, no quedarse dormido como yo. O yo decía al principio, sí es para viejitos, ¿no? Bueno, ahorita ya estoy grande, pero No hace viejita. 30 años que conocí o que empecé esta relación, yo decía, sí, es para viejitos, o sea, Sí, como tenemos por también esa título. creencia, la gente ya adulta, de mayor, entonces sí, ellos sí buscan de Dios, Ajá, ellos sí leen la Biblia, qué aburrido, qué sí. flojera, y no es cierto. Pero ahora ya que con los años y la madurez digo, wow, o sea, esto es maravilloso. Y si los jovencitos empezaran también Ay, a descubrir sí, esta relación sí. con Dios, lejos de ser algo de reglas, ¿no? Porque a veces se piensa como, ay, pues es que son puras reglas, te Sí, prohíben todo, pura no prohibición, puedes esto y claro. esto y esto, ¿no? Pero cuando realmente lo lees y lo comprendes, dices, ¿cuánto amor tiene Dios para conmigo que me dice qué cosas puedo evitar para estar mejor, Así para es. ser un Y que mejor ser aunque humano? las cometas, o sea, justo ahí viene la intención, porque yo también entré en el punto de que decía, bueno, pues voy a hacer todo lo que yo quiera, vivir todo Ujú. lo que yo quiera y al final me voy a arrepentir y me voy al cielo, ¿no? En la vida Ah, sí, loca. Ajá, claro, así decía, Sí. porque más claro. fácil. O bueno, yo decía, bueno, si tengo tanta gracia, pues me equivoco una, dos, tres, no importa, Siempre me va a sin perdonar. ser intencional. Ujú. Cuando entendí, no, o sea, obviamente se trata de ser intencional para también tú mejorar, como dices en esta parte, Dios te ayuda a mejorar tu vida, ¿no? Sí, Incluso hasta las consecuencias o las situaciones, sí, claro. sin entrar en la otra creencia en la que
mencionaban hace rato ustedes que es de que pensamos que Dios hace todo lo que nosotros queremos Uy, sí, sí. o esperamos que Él haga todo lo que nosotros deseamos. Sí, es como el genio de la lámpara, ¿no? Que vamos Exacto. como, Dios, por favor, y frotas la lámpara ahí. Y como decías, como decías hace rato que platicábamos, ¿no? En donde decías tú, qué horrible hubiera sido si Dios hubiera hecho todo lo que yo Uy, deseaba. no. Sí, es que O justo sea, les cuando, comentaba como eso. cuando eres chavo, ¿no? No, es que yo amo a ese hombre y, o sea, y después reflexionas a lo largo del tiempo y dices, qué Qué bueno bueno, que no. Dios Gracias me a libró. Dios que no cumple caprichos, como Sí, dicen, porque exacto. muchas veces me dejé llevar por el enojo o la frustración o la emoción y de verdad hoy digo, Dios, gracias porque me perdonaste, porque mis pensamientos eran horribles, de, ay, Sí, haz esto bueno, es y que esto de quién otro. no. Todos tenemos pensamientos horribles, Pues ¿no? sí, pero Difícil de aceptar, pero la sí. verdad todos tenemos pensamientos horribles. Sí, Sí. pero gracias a Dios, dije, gracias Dios, porque tú no eres alguien que está a mis caprichos, ¿sabes? Porque si fuera así como el genio de la lámpara que yo decía, imagínate, o sea, vas en el tráfico y luego dices, ah, este no sé qué, porque llévatelo Sí, Dios, ¿no? O sea, si realmente pasara literal, sí, sería muy sí, complicado, Dios. exacto. Y Sí, no cumple nuestros caprichos, eso, y eso es parte del amor de Dios también, otra vez, ¿no? Porque Dios sí, sabe sí, quedarnos en el sí. momento justo. Es que todo parte de su amor, ¿no? Incluso Ujú, ahorita que estaba hablando Adri de la parte de la obediencia, de buscar agradarlo a él, parte de nuestro amor a Dios, ujú. ¿no? Ese es el vínculo perfecto del amor de Dios hacia nosotros y que nosotros, si lo amamos, entonces vamos a ser intencionales, entonces vamos a procurar agradarle, entonces vamos a desear estar cerca de él, entonces vamos a anhelar conocer más de su palabra, Ujú, vamos a desear tener esta comunicación con Él, todo parte de ahí. Lo sí. pensaba como si fuera justo el día, hablábamos del 14 de febrero, pues precisamente sería nuestro 14 de febrero diario, Ujú, porque en el 14 de febrero nos esmeramos en todas las relaciones para regalar, para hacerlos más amorosos, a las sí. más amorosas, en todo, ¿no? Y aparte en alimentar nuestra relación, ¿no? Incluso cuando te enamoras de alguien o tienes una muy buena amistad o algo, Te te desbordas. esfuerzas, ¿no? Te esfuerzas por, incluso en los errores, repararlos, mejorar. Sí, Entonces, al final vives tu 14 de febrero, pero el objetivo es hacerlo diario sí. hacia Sí. nuestra relación con Dios, ¿no? Otro tema también que es importante tocar es nuestra relación con nuestro Padre terrenal, Ujú. que también la relacionamos con esta parte o la forma en la que nos relacionamos con Dios. Perdona ahí la redundancia de todo lo que dije. Como, o sea, Lo que ella asociamos, ¿no? quiso decir Asociamos, es, asociamos Ok. nuestra relación con nuestro Padre terrenal con base a nuestra relación con Dios, ¿no? O sea, Es pensamos decir, que Dios es igual a nuestro Padre terrenal terrenal, que nos exacto, tocó, que el amor exacto. que nos da Mm, Dios es el mismo que que recibimos de que recibimos de nuestro recibimos de Padre nuestro terrenal. Padre. Yo tuve como mucha, Nos perdón, tomamos 3 segundos en O sea, así de, explicar. ok, transmití mis ideas lo mejor que pude, pero ellas la cacharon muy bien. Y yo creo que ustedes también. Para mí fue difícil porque mi padre terrenal fue súper ausente. Ujú. Entonces, yo creía que Dios era un Dios ausente y que yo no tenía que comunicarle mucho al respecto, ni que él tenía mucho que decirme día a día, porque mi padre fue una persona que no estuvo muy No estuvo presente. involucrada contigo, Sí, ¿no? no No. aunque estaba casado con mi mamá y todo, pues él trabajaba muchísimo. Entonces no lo tenía yo presente en mis eventos, en mis situaciones difíciles, en En tu las vida diaria. tristezas. Ujú. Entonces yo creía que Dios no estaba presente en mis tristezas, en mis eventos importantes, ni siquiera en el día a día, ¿no? Entonces, nuestro amor no lo podemos basar en esta relación que tenemos con nuestro Padre terrenal. Tenemos que romper esta parte y comenzar a tener una relación con Dios independiente y En no basada. confianza, ¿no? De Claro, contarle todo, de acercarnos a decir lo que a lo mejor nos da vergüenza Ujú. decir con nuestro Padre terrenal, ¿no? ¿ustedes cómo lo vivieron con su Padre terrenal en comparación con su Padre celestial? Bueno, sí, yo también
puedo decir que al día de hoy todavía de pronto llego a tener esa confusión o complejidad en el entendimiento, porque actualmente yo estoy empezando a sanar mi relación con el Padre terrenal Ok. y entonces mi comprensión era falta de aceptación, ¿no? Luché mucho con esa parte en mi relación con Dios, en la parte donde te fallan, porque para mí, evidentemente, mi papá yo sentí que me falló Ujú. y entonces al sentir eso yo sentía que Dios pues también fallaba. También la parte en donde yo sentía que las expectativas de mis padres, de ambos, porque no solamente de mi padre, sino de mi madre, porque hay personas que solo viven con Sí, su claro. mamá y esa es su imagen, Ujú. era de perfeccionismo y de llegar a grandes estándares. Entonces, para mí, por eso es que la relación con Dios era muy complicada y Ujú. tenía demasiadas limitantes, ¿no? Actualmente, que empecé a tener mi relación con Dios y que Dios ha dadome la oportunidad de resarcir este daño con mi Padre terrenal, pues ha ido fluyendo más y voy comprendiendo y también voy dando como esta parte de gracia a mis padres y Sí. decir, bueno, pues no puedo tampoco seguir cimentando mi relación con Dios en excusas con mi relación con mis padres, ¿no? Y eso ha sido bien bonito. Yo he sido testigo de esto y me encanta ver cómo al sanar tú tu relación, ir construyendo tu relación con Dios, Dios fue sanando tu relación con tus padres, cómo Sí. Dios nos ama tanto que pone todas las cosas en el punto exacto, perfecto, para que nosotras también podamos sanar nuestras relaciones terrenales, ¿no? Que Dios tan increíble tenemos. Sí, y es un tema muy grande, muy amplio. Nos falta hablar Uf. del amor filos, que es el Ujú. amor de las amistades, del amor eros, que es el amor de pareja. Entonces Uy. queremos invitarlos a todos a que se sigan conectando para seguir hablando de estos temas que son muy interesantes y que podemos compartir experiencias. Y también nos encantaría que compartieran las suyas. Sí, la verdad es que nos encantaría que nos sigan en todas estas grabaciones y para eso nos pueden seguir en Instagram, en YouTube, en... Denos, denos ¿En dónde like. más? A ver, las pruebo. Facebook, En Facebook. YouTube o claro, Ah, En claro. TikTok. En TikTok, TikTok, por ese nos favor. faltaba. Ahí denos Sí, mucho, mucho amor. suscríbanse. Ahora sí que denos amor. Póngale Exacto. corazoncito. Denos amor. Denos sus Denos sus likes. Sí. likes, pero sobre todo suscríbanse, porque si se suscriben, nosotras vamos a seguir publicando y ustedes van a saber esas publicaciones y puedan seguir caminando con nosotras en esta aventura de Tremendo Tremendo lío. lío.